Abramos la escritura en el Salmo 19, por favor. Salmo 19. Leeré este salmo, hermanos, porque gran parte de lo que estaremos considerando en esta primera hora lo podemos encontrar contenido en el Salmo 19. Dice allí David, guiado por el Espíritu Santo. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y el verso 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bien, iglesia, en estos momentos, en este tiempo de escuela dominical, nos encontramos estudiando o vamos a empezar a estudiar la confesión de fe con la cual nosotros como iglesia local nos sentimos identificados, ¿verdad? Que es la Confesión de Londres de 1689, donde creemos que vemos reflejadas las distintas verdades y enseñanzas de la palabra de Dios. En los dos domingos anteriores, el propósito era sentar nuestras bases para nuestro estudio. Vimos a modo de introducción cómo es de importante y de legítimo también que las iglesias locales puedan hacer un correcto uso de las confesiones de fe históricas. Veíamos cuál es el sustento de las escrituras para esto y sus diferentes beneficios también. Consideramos también de manera muy breve una parte de la historia, pues de nuestra dominación bautista y de cómo se dio el contexto a la hora de publicar y de elaborar la Confesión de Londres de 1689. Y al final veíamos también un repaso de cómo está estructurada la confesión de fe. Y veíamos que no son doctrinas que están como sueltas, como aisladas entre sí, sino que realmente estos hermanos intencionalmente le dieron un orden y una estructura que están de tal manera conectadas entre sí. De modo que en este primera hora, hermanos y amigos, el propósito será ver y examinar un poco lo que nos dice el párrafo número 1. Si ustedes tienen allí la confesión a la mano, ya sea de manera física o digital también, estaremos considerando el capítulo 1, específicamente el párrafo número 1. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Qué creemos en cuanto a las Sagradas Escrituras? Allí nos vamos a detener durante un buen tiempo. ¿Qué creemos en cuanto a la Biblia, en cuanto a la palabra de Dios?
Y como en algún momento también mencioné, hermanos, no es un accidente o no es por azar que el primer capítulo de la confesión sea de las Sagradas Escrituras. Esto de por sí ya comunica algo, y es que la confesión de fe esta o alguna de las otras confesiones de fe histórica nunca pretende en ningún sentido reemplazar o sustituir la palabra de Dios o igualarse a ella, más bien todo lo contrario. La Biblia es el fundamento de todo, es el fundamento de nuestra fe. Menciono esto, hermanos, porque sé que hay ciertos prejuicios en el medio de la iglesia y en el cristianismo acerca del uso de las confesiones de fe. Pero después de todo lo que vamos a ir dándonos cuenta, hermanos, es que una confesión de fe, lejos de apartarnos de las escrituras, lo que va a hacer es redireccionarnos a ella, a que la leamos, a que la escudriñemos, a que veamos si estas cosas son así. Y a su vez, si vamos a las escrituras, esto nos va a llevar al Evangelio de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque el Señor dijo que son las escrituras las que dan testimonio de Él. De modo que veremos este primer párrafo, iglesia, y trataremos de sacar las enseñanzas principales y de ir a varios textos bíblicos. Esa será la mecánica de nuestro estudio y oro al Señor para que realmente pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Voy a hacer la lectura del párrafo 1, hermanos, y comenzamos a considerarlo. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diferentes maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. De manera que, iglesia, antes de poder considerar lo que acabamos de dar lectura, todo esto tiene un fundamento, una base, una realidad. ¿Cuál es? Que Dios, el Señor, se ha revelado a sí mismo. Todo parte de allí. Dios se ha dado a conocer a su creación y de manera particular se ha revelado a los seres humanos, que son en un sentido, son la corona de la creación de Dios, porque recordemos que de todas las criaturas solo el ser humano tiene la ¿qué? La imagen y la semejanza, o fue creado a imagen y semejanza de Dios. Voy a ir leyendo varios textos, hermanos, si ustedes me quieren ir acompañando a esas citas o anotándolas. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29, 29. Dice la palabra del Señor: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las que dice reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29, 29. ¿Qué vemos acá, hermanos? Y que quisiera mencionar ahorita.
Dios, el Señor, no estaba en la obligación de darse a conocer. Nosotros pudimos haber estado en completa oscuridad, tinieblas en ese sentido, en cuanto al conocimiento de Dios. No tenía obligación. Sin embargo, el Señor en su gracia se revela a sí mismo. Y aunque según este pasaje existen cosas que no son ocultas, dice las cosas ocultas pertenecen al Señor y que nunca las conoceremos, aún así Dios le plació en su bondad, en su misericordia, revelarse al ser humano. Y aunque Dios es incomprensible, hermanos, para nuestra mente y nuestra naturaleza que es finita, ciertamente el punto es que le podemos conocer, pero le podemos conocer es porque Dios se ha dado a conocer. ¿Me hago entender? No es porque haya una habilidad en el ser humano de conocer a Dios, sino que esto es posible en virtud de que Él se reveló. Y es así que le podemos conocer a Él, podemos conocer cómo es Dios, sus atributos, cuáles son sus obras, cuál es su plan, su decreto eterno. De manera que todo parte de esta verdad. El Señor se ha dado a conocer. De modo que vamos a analizar la primera parte en cuanto a los atributos de la Biblia, las excelencias de la palabra de Dios. Voy a leer, hermanos, algunos textos bíblicos. Por ejemplo, si ustedes quieren solo anotar para luego leerlo en sus casas, también lo pueden hacer, pero voy a leerlo un poco rápido para poder avanzar, hermanos. Isaías 8:20, Isaías capítulo 8, versículo 20, dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Otro texto que quisiera mencionar acá es, recuerdan la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? Estos dos hombres mueren y se encuentran con Abraham. Estoy hablando de Lucas capítulo 16, versículo 29 y el 31. Miren la conversación del rico y lo que Abraham le dice. Lucas 16, versículo 29. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Y él entonces dijo, hablando del rico: no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. ¿Verdad? También tenemos textos que dicen, por ejemplo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, Efesios 2:20. Solo estoy mencionando textos, hermanos, que son importantes en cuanto a la palabra de Dios. Y quizás el versículo más conocido relacionado con la Biblia lo tenemos en Timoteo, ¿recuerdan? Segunda de Timoteo capítulo 3. Pablo hablando de Timoteo o dirigiéndose a él. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, este versículo es importante porque vamos a ir una y otra vez a él. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Acá, hermanos, vemos varios asuntos importantes. Primero, las escrituras, las sagradas escrituras son únicas. La Biblia es única y es sin igual. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia no se puede comparar con nada, ni con ningún otro escrito o ningún otro libro. Es incomparable. Por eso leíamos ahorita Isaías. La ley y los profetas, ¿verdad? Y el que no vaya a la ley y a los profetas, o el que no anuncie la ley y los profetas, es porque no les ha amanecido. ¿Y qué del pasaje que leímos de Abraham y el rico, hermanos?
Si uno ve y piensa en esa escena, realmente es impresionante. Este rico le está diciendo, permítanme ir para testificar, para que mi familia se convierta. Pero Abraham le dice, no, aunque alguien se levante de entre los muertos, no creerán. ¿Tienen a quién? A la ley y a los profetas. A ellos oigan. Esto nos va llevando a que las Sagradas Escrituras son suficientes, iglesia. La Biblia es suficiente y es poderosa. Ni aunque alguien se levante de entre los muertos, porque la fe viene es ¿por qué? ¿Recuerdan? Por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque estos textos hablan de la ley y los profetas, hermanos, porque en el Nuevo Testamento la manera de referirse a la Escritura se resumía todo así, la ley y los profetas, claro, porque en ese momento el Nuevo Testamento estaba en curso. Entonces ellos llamaban a la Biblia como la ley y los profetas. De manera que, hermanos, nuestra convicción es que las Escrituras son suficientes, suficientes. Y no solo son suficientes, sino que la Biblia también es infalible y es inerrante. ¿Qué significa esto? Que tú y yo podemos tener la plena certeza, la plena convicción de que este libro bendito que tú y yo tenemos en nuestras manos no contiene ningún tipo de falla ni ningún tipo de error, ni teológico, ni histórico, ni geográfico, ni de ningún tipo. Es infalible, hermanos, y eso nos debe llenar de confianza. La Biblia es digna de confianza porque ¿quién es su origen? ¿Quién es el origen o el autor de las Escrituras? El Señor mismo que no miente, ¿verdad? Y aunque ciertamente fue escrito por autores humanos, estos escritos son sagrados porque precisamente fueron preservados del error. Cuando hace unos siglos atrás, iglesia, en el siglo XIX, empezó a surgir en medio de la sociedad el liberalismo, eso permeó la iglesia también. Eso se le llamó el liberalismo teológico. ¿Y saben cuál fue una de las primeras cosas que el liberalismo intentó socavar o debilitar? El fundamento de todo, la palabra de Dios, afirmando que había posibilidad de que fuera falible o que podía contener errores. Iglesia, cualquier idea que promueva esto, cualquier idea que intente sugerir que hay un error en las Escrituras, sabemos que allí, hermanos, hay un grave error doctrinal que raya con la herejía, porque nosotros afirmamos junto al apóstol Pedro que tenemos la palabra profética más segura. Miren la palabra que usó Pedro, es segura. Me refiero a segunda de Pedro 1:19. Allí él dice esas palabras. Tenemos la palabra profética, refiriéndose a las Escrituras, más segura. Quisiera mencionar otra característica de la Biblia, iglesia, y es que las Escrituras son autoritativas. La Biblia es nuestra única autoridad. La Biblia es autoritativa en sí misma. Uno de nuestros lemas como cristianos debería ser escrito está, ¿verdad? Porque vemos incluso el ejemplo del Señor Jesús diciendo, escrito está. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esto, hermanos? Que en otras palabras, la Biblia constituye nuestra única regla en cuanto a lo que es la fe y en cuanto a es la obediencia se refiere. Nosotros como seres humanos podríamos vernos con que somos personas que creemos en algo y que vivimos de alguna manera, ¿verdad? Pues bien, hermanos, la Biblia es la regla.
de todo lo que tú y yo debemos creer, y la Biblia es la regla de cómo tú y yo debemos vivir y conducirnos en este mundo. Si tú quieres saber en qué creer, ve a las Escrituras. Si tú quieres saber cómo has de vivir y cómo debes vivir, ve a las Escrituras. Pero ¿sabe cuál es el asunto, hermanos? Y el problema, que nosotros, los seres humanos, por naturaleza, tendemos a rebelarnos a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Porque el ser humano por naturaleza tiende a rebelarse, quiere creer lo que le plazca y quiere vivir como le plazca también. Pero si tú profesas la fe en Cristo Jesús, no puedes razonar de esta manera. Tú tienes una autoridad a la cual sujetarte, que es la palabra de Dios. Acompáñenme un momento, hermanos, a Romanos capítulo 1. Ya ahorita leímos el Salmo 19, ténganlo presente, pero quiero leer dos pasajes de Romanos. Romanos 1, versículo 16 y 17. Dice ese texto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahora acompáñenme al capítulo 2 de allí mismo de Romanos. Versículo 12 dice, el versículo 12, el 14 y el 15 de Romanos capítulo 2. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. El 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Detengámonos allí por un momento, hermanos, porque quiero que veamos de manera breve las obras de Dios. Ahorita veíamos que Dios se ha revelado a sí mismo, ¿verdad? Él se ha dado a conocer a la humanidad. Y esta revelación es a través de sus obras, las obras de la providencia, pero de manera particular estamos hablando acá de las obras de la creación. Es decir, que Dios se ha revelado a través del mundo material, del mundo físico, de lo que Él ha creado. Y esto es lo que se suele llamar o lo que le llamamos la que, ¿recuerdan? La revelación que general de Dios. Y ahorita cuando leíamos el Salmo 19, hay un versículo que me llama la atención, hermanos. Dice, no hay lenguaje ni palabras. Es decir, en este testimonio de Dios, la creación, no existe un lenguaje y no existe palabras, sino que el Señor se ha revelado a través de su creación y que los seres humanos lo pueden experimentar a través de sus sentidos. Podemos conocer al Señor. ¿Cuáles son los beneficios de la creación de Dios? Bueno, la creación comunica ciertas verdades de Dios. La creación comunica ciertos atributos y perfecciones de Dios. Por ejemplo, ¿cuáles? La sabiduría. La sabiduría. El mundo está lleno de la sabiduría de Dios. Toda su creación fue hecha con sabiduría. ¿Qué otro atributo de Dios? Su omnipotencia. Todo fue creado con poder, iglesia. También la creación, según el pasaje que leímos de Romanos, comunica su bondad, su deidad. En ese sentido, podemos decir que todos los hombres conocen a Dios. De hecho, Pablo dice, ¿sí se fijaron? Habiendo conocido a Dios. Pablo está dando por sentado
que todos los hombres conocen a Dios. ¿En cuál sentido? La revelación general. Pero no solo tiene el objetivo de comunicarnos verdades y atributos de Dios, sino que tiene otro objetivo, la creación. Dejar al hombre sin excusa. Eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea, dice el apóstol Juan. La creación, iglesia, deja al ser humano sin excusa para el día del juicio final, porque todos los hombres tienen acceso de alguna manera a esa revelación. Tienen acceso a las maravillas de la creación, de modo que nadie tiene excusa. Y adicionalmente, a todos les fue dada la ley en sus conciencias, acusándoles o defendiéndoles. De modo que allí vimos un poco acerca de esta revelación general de Dios. Pero ahora centrémonos, hermanos, en la revelación especial que es la Sagrada Escritura. Y quiero que notemos la gran diferencia que hay entre la revelación de la creación y este libro llamado Biblia. Ahorita leíamos en el Salmo 19 que la ley del Señor convierte el alma. La ley del Señor hace sabio al sencillo. La ley de Dios alegra el corazón. La ley de Dios alumbra los ojos. Pablo en Romanos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos también dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Se ha manifestado la justicia de Dios en su palabra, hermanos. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero transmitir acá, hermanos? Por muy buena, por muy útil, por muy hermosa que sea la creación de Dios, aún así, ¿cuál es el punto? Resulta que no es suficiente. ¿No es suficiente para qué? Sí comunica, claro que sí. Sí transmite conocimiento acerca de Dios, sí, pero no es suficiente. ¿No es suficiente para qué? En lo relacionado con lo más importante, la salvación de nuestra alma y en cuanto a la voluntad de Dios, su ley. La creación no puede convertir el alma, hermanos. No lo puede hacer. La creación no puede hacer sabio al sencillo. La creación no puede alumbrar los ojos. Pero las escrituras sí lo pueden hacer y de hecho lo hacen. La creación no comunica la voluntad de Dios, pero la Biblia revela qué quiere Dios a través de su ley y de sus mandamientos. Acá ya estamos haciendo referencia a la revelación especial de Dios. Por eso es especial. Por eso es especial. Estamos concluyendo acá en este punto, hermanos, algo importantísimo. Sin las escrituras no puede haber salvación. Quizás nos pueda parecer una realidad muy chocante, pero es la realidad. Es la realidad. No puede haber salvación fuera de lo que está contenido en este libro. ¿Y qué es lo que está contenido en este libro? El Evangelio de Cristo Jesús. Aquí está contenido aquello que es poderoso precisamente para salvar. Por eso nos dice, acompáñenme por un momento, hermanos, a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice allí el autor a los Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hasta allí por ahora, hermanos.
Debido a todo esto, hermanos, Dios ha determinado revelarse a sí mismo de una manera salvífica, de una manera personal, dar un conocimiento salvador, y solamente es a través de la palabra, de las escrituras. Dios se ha revelado de una manera especial a toda la humanidad, sí, pero de una manera íntima, personal, salvadora, a su pueblo, a su iglesia. Quiero que veamos también por un momento la preservación y la propagación de las escrituras, la preservación y la propagación de la Biblia. Quiero leer solo unas citas en cuanto a esto. Por ejemplo, Deuteronomio 17:17 nos dice, Deuteronomio 17:17, y cuando, allí está hablando de cuando los reyes de Israel, ¿qué debían hacer los reyes? Dice, y cuando el rey se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está en el cuidado de los sacerdotes levitas. También sabemos que Moisés, ¿qué hizo? Escribió la ley. Por allá en el Evangelio de Lucas, comenzando Lucas, el capítulo 1, Lucas le dice a su destinatario, aquel al que le escribe, que él se ha esforzado para escribirle todas las cosas en orden. Romanos 15:4, por ejemplo, dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Esa cita es Romanos 15, versículo 4. ¿Qué quiero comunicar acá, hermanos? A causa de que esta revelación es especial, Dios ha determinado preservarla. Ya vimos ahorita, la ha preservado de todo error, ¿verdad? Lo que quiero traer la atención en esta mañana es que, hermanos, el hecho de que tú tengas hoy este libro en tus manos, aunque nosotros muchas veces no lo percibamos así, es un milagro. La Biblia es un milagro de Dios. Es un milagro poderoso. Piensa por un momento solamente, ¿cuántos siglos han pasado desde que estas palabras se escribieron? Y Dios ha preservado esta palabra del peligro, del error. Es un milagro, por ejemplo, que hoy tengamos traducciones que son fieles a los textos originales. Es un milagro que la escritura no se haya distorsionado con el paso del tiempo. Pero el Señor no solamente determinó preservar su palabra, sino que Él también ha decretado propagarla, que esa verdad se extienda. Y allí hay otro milagro, hermanos. Es evidente que ha sucedido lo que el Señor le dijo a sus apóstoles. Esa fe se propagó desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Es un milagro porque nunca en la historia han faltado los enemigos que han intentado oponerse a la propagación de las escrituras. Pero incluso allí, en los lugares más difíciles, aún allí está la Sagrada Escritura. Hermano y amigo, ten en cuenta que para que todo esto pasara y para que nosotros tengamos hoy la Escritura como la tenemos, se derramó sangre, mucha sangre. Hombres y mujeres literalmente dieron su vida. Dieron horas y años de esfuerzo, por ejemplo, en traducir las escrituras, para que hoy tengamos una escritura fiel, para que tú y yo podamos tener un acceso a la palabra de Dios. Las escrituras son provechosas para los creyentes también, para todos los que vienen a Cristo en fe y en arrepentimiento. Estamos viendo los atributos de la Biblia, sus beneficios. Las escrituras proporcionan seguridad y confianza al cristiano. Da consuelo porque la Biblia está llena de promesas. Da seguridad en cuanto a nuestros enemigos.
¿Cuáles son nuestros enemigos? El pecado que mora en mí, en nosotros, el mundo y sus pasiones y Satanás. Piensa en esos tres enemigos y se va a dar cuenta que las escrituras constituyen una gran arma para luchar con cada uno de esos enemigos. Sin embargo, hermanos, para ir entrando a nuestra última parte en esta escuela dominical, quiero hacer hincapié en algo. Este testimonio especial ha quedado escrito, por eso mencioné ahorita varios versículos que hablaban de que cómo se escribió. Y veamos la diferencia. La revelación general, según el Salmo 19, es sin lenguaje y sin palabras. Pero resulta que la revelación especial de Dios es con lenguaje y es con palabras. Hay un lenguaje, hay unas palabras que quedaron escritas. El punto acá, hermanos, es que a Dios le agradó poner por escrito su revelación. Lo vimos ahorita en estos textos que mencioné. Moisés escribió la ley de Dios. Piensa en eso. Dios determinó que su palabra quedara por escrito. Pensemos en lo siguiente. ¿Quién escribió Génesis? ¿Quién escribió el libro de Génesis? Moisés, ¿verdad? ¿Cuántas generaciones pasaron de Adán hasta Moisés? Pues bien, hermanos, durante mucho tiempo, ese testimonio de Dios pasó de una manera que, de una manera oral, por así decirlo, ¿verdad? Sin embargo, llegó un punto donde Dios determinó que eso quedara por escrito, por escrito. ¿Por qué, iglesia? Porque la vía escrita es la más segura. No sé si ustedes en algún momento recuerdan ese juego que alguna vez muchos jugamos del teléfono roto, ¿se acuerdan? Cómo comenzaba un mensaje y se iba pasando y pasando y pasando. Cuando llegaba al final era algo completamente desordenado. Quiero hacer énfasis en eso. Es importante y fue sabio que las escrituras quedaran así, escritas. Y algo más importante aún es que la revelación especial de Dios, mis hermanos, quedó registrada de manera escrita, pero no solo, atención a esto, no solo una parte de ella, sino en su totalidad. Esto es importante, en su totalidad. Podemos tener la certeza y la seguridad de que ningún libro sagrado, inspirado por Dios, quedó fuera del canon de las Sagradas Escrituras. Y miren cómo una cosa va llevando a la otra. Si estamos hablando de una totalidad, esto nos lleva a la conclusión de que la Biblia está ¿qué? Completa. La Biblia está completa y terminada. Y ese es nuestro último punto en este momento, hermanos. Por eso es que las escrituras son imprescindibles, son necesarias. Las escrituras están terminadas y completas en su totalidad. Esto comunica o dice que la revelación especial de Dios ha sido cerrada. Cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay más revelación especial de Dios, de la que ya quedó contenida, de Génesis, Apocalipsis. De lo contrario, sería afirmar que la revelación, que es lo contrario a quedar cerrado, sería decir que la revelación aún permanece abierta. Creemos que con el libro de Apocalipsis se terminó la revelación especial de Dios. El canon fue sellado y como dice al final de Apocalipsis también, no se le puede añadir más. Y esta, iglesia, es la razón de la Escritura por la cual nosotros creemos que han cesado los dones, por ejemplo, extraordinarios o ministerios extraordinarios que fueron propios del Nuevo Testamento. Y de que
canon de la Escritura no había sido cerrado todavía. ¿Qué leíamos ahorita en Hebreos? Dios habló de muchas maneras, ¿verdad? Pero hoy nos habla por Jesucristo y las Escrituras dan testimonio de Cristo. Es debido a esto, hermanos, y es nuestra convicción de que la Biblia se selló en Apocalipsis, que la revelación de Dios ha terminado. Y ahorita mencionaba que eso tiene algunas implicaciones prácticas. Por ejemplo, eso nos lleva a que no creemos de ninguna manera que, por ejemplo, Dios hoy en día puede hablar de una manera que audible, como nos dice Hebreos, porque así habló Dios en el pasado. O por medio de sueños o visiones, sino por las sagradas escrituras. Creemos que Dios puede sanar milagrosamente a alguien, por supuesto, iglesia. Dios obra milagros y Dios responde a las oraciones de su pueblo. Pero no creemos que alguien hoy día pueda tener como tal el don de la sanidad, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Y también creemos que no hay tal cosa como ministerios extraordinarios, como profetas y apóstoles. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy estamos en una era ya no extraordinaria, sino ordinaria. ¿Qué se necesitaba para ser un apóstol de Jesucristo? Haber visto con sus ojos a Cristo resucitado. Ahorita hay varios textos, hermanos, pero si quieren anotarlos, por ejemplo, Hechos 1, 21 y 22. Allí está la elección de Matías. Cuando los apóstoles dijeron, ¿a quién vamos a reemplazar a Judas? Necesitamos buscar a uno que estuvo con nosotros y que vio a Cristo. Hechos 1, 21 y 22. Pablo también dijo, hermanos, después se le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Primera de Corintios 15, 7, 8. Quiero terminar, hermanos, mencionando algunas aplicaciones y oramos al Señor. No hay duda que hemos de alabar y de dar gracias a nuestro Dios porque se ha revelado a sí mismo, se ha comunicado, no nos han dejado en tinieblas, en oscuridad. Le podemos conocer, iglesia. Por su palabra le podemos conocer. Pablo en algún momento dijo, Él no está muy lejos de nosotros. Dios no está lejos de nosotros porque se ha revelado en su palabra. También demos gracias a Dios por el testimonio de la revelación general, porque sigue cumpliendo esos propósitos. La creación sigue dejando al hombre sin excusa. Y aunque la creación no sea suficiente, hermanos, no la desechemos. Ver el milagro de la creación nos debe llevar a dar gloria a Dios. Piensa en esto, no existe un día en tu vida donde no veamos este maravilloso testigo que está delante de nuestros ojos. Y por supuesto, iglesia, alabemos a nuestro Dios y démosle gracias por su revelación especial, por este libro que es santo, poderoso, bendito, llamada las Sagradas Escrituras. Porque este libro puede hacer lo que la creación no puede hacer. ¿Qué tanto amas la Biblia? Te quiero preguntar en esta mañana. O examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué tanto estás valorando la Biblia? ¿Es tu tesoro? ¿Es nuestro tesoro más preciado?
¿Qué tan valiosa es la Biblia para ti? Porque, por ejemplo, David decía, es más preciosa que el oro, que el mucho oro refinado. ¿Qué tan dulce es? ¿Recuerdan lo que David decía de la Biblia? Dulce, más que la miel que destila el panal. Y si tú y yo amamos la Biblia y la atesoramos, esto necesariamente nos va a llevar en la práctica a leerla, a escudriñarla, a meditar en ella. ¿Se acuerdan lo que decía David? Todo el día es ella mi meditación. Y por supuesto, a obedecerla y a vivirla. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente en este momento por lo que nos has enseñado en esta hora. Gracias porque no nos has dejado en oscuridad y en tinieblas. Ha sido una gran bondad tuya dejarnos tu palabra por escrito, oh Dios. Te damos gracias porque los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Te damos gracias porque la creación hace que seamos inexcusables. Pero hoy te queremos dar gracias de manera especial por la Biblia que tiene el poder para convertir el alma. Y te ruego, Señor, que ese sea nuestro caso, que la Biblia pueda convertir nuestra alma, que la Biblia pueda alumbrar nuestros ojos. Y te necesitamos para eso. Alúmbranos, oh Dios, para ver las maravillas que hay en tu ley. Te alabamos y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén.